¿Cómo impactan los secretos familiares en la salud mental? Fíjense, se descubrió en una investigación que más o menos en promedio, cada uno de nosotros guardamos unos 13 secretos. 5 nunca se lo hemos contado a nadie. A nadie. En esta misma investigación se descubrió que 1 de cada 5 personas le oculta algo importante a su pareja. Esto está canijo. Hasta el año pasado los secretos familiares pues, eran una práctica muy común. La reina Isabel II, acuérdense, esta monarca inglesa que se esforzó en ocultar situaciones comprometedoras que pues un día ponían en peligro de la noche a la mañana la reputación de la familia real. Las primas, el escándalo, el retraso mental que hubo en la familia, la muerte de una, la muerte de la otra, la reina madre, patrocinadora de la Sociedad Real para Niños y Adultos con Discapacidades. En fin, la reina Isabel es un clarísimo ejemplo de lo que no sé qué nos diga Blanca la experta, pero de lo que creo que no se debe de hacer. Tú eres la mera petatera. Pero ella sabía que si no ocultaba estos secretos familiares, pues no podían ser una monarquía ejemplar y representativa de un país que lo ameritaba. Era una familia completamente disfuncional. No había manera de tapar a uno cuando ya se destapaba el otro. Y entonces estos secretos familiares tienen repercusiones serias en la parte de la salud mental. Ocultar secretos a los niños con el argumento de protegerlos empeora las crisis que intentamos evitar, generando un impacto negativo. Los padres que se divorcian, que se niega, el abuelo o la abuela o la mamá que mueren y le dicen que se fue al cielo y luego los andan buscando en el cielo. Entonces, pues no está padre. Entonces, bueno, creo que los secretos, y esto es importante, aumentan los riesgos de enfermedades, generan más estrés, más culpa, incrementan el cortisol y se asocian a dolores de cabeza, espalda, problemas digestivos, ansiedad, depresión y adicciones. A ver, mi querida picuda, especialista en este tema, Blanca Gil, psicopedagoga, ¿qué nos dirías? Lo que no se puede hablar, no se puede callar. Ah, caray. Cuéntanos. Sí, es que lastima mucho a las personas cuando no decimos las cosas y lo que más daña a la pareja, a la familia, a los grupos de trabajo, a los grupos de amigos, es lo que no se dice, ¿sabes? Entonces, esos secretos, esas omisiones, a veces van creciendo y depende el impacto y cómo lo manejen. En el caso de los niños, ahora que mencionabas las separaciones, si hay un papá y una mamá que se separan y no les explican a los niños, cuando llega a la secundaria, y yo te podría decir en segundo de secundaria, eso va a ser chuzo y va a impactar muchísimo. ¿Por qué? Porque los niños, los jóvenes en secundaria están viviendo la crisis de la adolescencia y entonces eso les afecta muchísimo porque es todo lo que no se les dijo, más lo que ellos imaginan, piensan o creen, y que no tienen esta claridad en la comunicación. Wow. En tanatología hay algo que llamamos la conspiración del silencio, que es cuando todos sabemos que algo pasa, pero nadie dice nada, ¿sabes? Y se percibe. Por eso es que de manera inconsciente las otras personas, aunque no se diga, se puede sentir. Y a veces ellos mismos van atando como estos cabos, por así decirlo de manera muy simple, y se dan cuenta y lo verbalizan. Y el problema es que a veces los papás no saben cómo expresarlo, ¿no? Hoy en día hay muchos materiales, hay cuentos, hay muchísimo material que nos puede servir, pero es muy importante en las familias la comunicación y entender que todas las familias van a tener crisis, Fer. Van a empezar por crisis evolutivas, donde van cambiando diferentes etapas, y otras crisis más. A ver, Blanca, vamos a suponer que nos están escuchando alguna que otra persona con unos secretos de estos pesadísimos de familia. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Destápalo? Sí, claro, porque al final te enferma.
Por ejemplo, los duelos que no trabajas, a los 6 meses al año te van a enfermar. Las emociones que no trabajas por un duelo te van a enfermar a los 6 meses al año. Pero también vendría el pensamiento, Blanca, decir, Fer, Blanca, si yo no lo he dicho y no ha surgido, pues ya para qué moverle. Claro, pero aquí siempre es mucho mejor decirlo y decirlo de esta manera, ¿eh? Sabes que hay algo importante que en su momento no supe cómo manejar, pensé que era lo mejor de diferentes formas, cada familia vive diferentes historias y lo que no queríamos era a lo mejor lastimarte, pensamos que en su momento era lo mejor, pero la realidad es esta y sobre todo con niños y adolescentes decir, está la puerta abierta para que tú puedas preguntar todo lo que necesites, ¿sabes? Para que tú puedas decirme y que puedas saber y te quedes tranquilo con la información. Obviamente, en su momento a lo mejor la otra persona no te dice nada, pero después que ya dijera todo eso, te puede hacer muchas preguntas y también se vale decir, déjame pensar y nos volvemos a sentar a hablar, ¿no? Pero esos secretos y esos temas pesan mucho. Y obviamente hay gente que se muere y no lo sabe. Hay un caso de Jack Nicholson. Ajá. Él se entera por un periodista cuando ya su mamá biológica y su mamá que para él fue toda la vida, que fue la abuela, fueron estas madres como la mamá lo tuvo muy joven y decide la familia que sea la abuela la que funja como madre, que él siempre la vio como mamá y hasta que un periodista hace la investigación se lo dice. Pero su abuela y su mamá ya habían fallecido, ¿sabes? Entonces él obviamente no le generó conflicto porque tuvo muy buena relación, pero porque ya era un adulto. Creo que lo más complicado es cuando esto se sabe en la adolescencia. Creo que eso es un punto fundamental y cuando no hay buenos principios y bases sólidas en la comunicación. Fíjense, tipos de secretos familiares. A ver en cuáles han estado mezclados. Ustedes, que me escuchan, el público más picudo, más inteligente de la radio y la televisión en México. De finanzas, como ocultar problemas económicos, deudas, inversiones fallidas. Salud, pues que es tapar enfermedades graves, adicciones o problemas de salud mental. Muerte, decir, no, pues le dio una enfermedad, pero en realidad se suicidó, ¿no? O abortos, o muertes violentas. La adopción es impresionantemente la más alta. Y las relaciones como infidelidades, relaciones extramatrimoniales, divorcios. Y ocultar también conflictos, fíjense, peleas, resentimientos, divisiones de familia. O sea, es una locura. Yo recuerdo hace años, Blanca, una amiga mía se enamoró de un chavo. Ese chavo fue presentado en su casa y se hicieron de la vista gorda e hicieron todos los papás todo lo que tuvieron que hacer para que tronaran ellos dos. Pero es que nunca les contó que era su medio hermano. Pues entonces, yo creo que aquí de los que estamos mencionando, ¿tú qué dirías? O sea, ¿todo se debe de destapar? Mira, por ejemplo, el tema de la adopción, entre más pronto a los niños hablemos de eso en preescolar, ayuda mucho. Hay un libro por ahí que se llama Adoptivo, los hijos del corazón, de Dora Weller, es de Trillas, es muy buen libro. Bueno, es un libro grande y eso a veces complica, pero hoy lo podemos oír por audio, si la gente no le gusta leer tanto, pero ese libro, por ejemplo, te va llevando de la mano, ¿sabes? Y si a esos niños les decimos desde pequeñitos, eso les ayuda muchísimo a entenderlo y a naturalizarlo, perdón. Pero si lo vamos guardando, cuando el adolescente está en todo este conflicto de cómo estoy, quién soy y qué pasa con mi grupo y demás, pues entonces lo asume mal, ¿no? Ese sí creo que es muy importante en edades tempranas mencionarlo. Y se puede decir... La adopción. Sí, claro, se puede decir, tú naciste en mi corazón, y yo escuché una entrevista de Santiago donde dice, y Matías dice, de mi alma. Eso me encantó, ¿sabes? Porque no nada más es el corazón, sino también el corazón y el alma, y eso es mucha paz para los adultos. Fíjate que acabas de tocar un tema, a mí es de las entrevistas que más me han impresionado. Entren en YouTube a la barra de Santiago y busquen la de Matías Groener. Matías nunca había hablado de su adopción. Toda la gente hablaba de su adopción, toda la gente enfrentaba a su mamá, toda la gente hacía un escándalo en torno a, pero nadie le había preguntado a él. Y Santiago Bissell le preguntó
Cuéntanos. Y lo llevaron súper bien, ¿sabes? Y yo lo conocí porque un paciente me dijo, ¿ya escuchaste esto? Y lo revisé y le dije, ¿qué piensas? A Me mí me dice, eso impresionó me mucho. encantó. Dice, y me identifiqué porque eran jóvenes. Eso es muy importante, ¿sabes? Cuando naturalizamos hablar de temas y los mismos jóvenes lo pueden hacer, eso les ayuda mucho porque se sienten con sus pares y eso sirve. Y entonces a veces lo podemos hablar de la mejor manera en las escuelas. Yo escuchaba unos mensajes porque venía oyendo del programa que había maestras o psicólogos que en el momento lo decían y la familia no lo sabe. Me tocó una vez una Híjole, paciente no, que imagínate. hicieron una tarea de traigan su acta de nacimiento y la compañera de al lado le dijo, ¿ya te diste cuenta que ellos no son tus papás porque en tu acta tú tienes, ¿sí sabes? ¡Qué bárbaro! No, En la mira, se me clase, pararon los pelos de punta. ya sé, pero por eso es mucho mejor que tú como mamá, tú como papá, los familiares Sas. más cercanos puedan decirlo de la mejor forma, ¿sabes? Con calma y dando esta apertura que tú me preguntes y no sea mi compañera de banca que a lo mejor tampoco tiene mala intención, sino que están en esta clase viendo, mira, formatos de cosas para No, hacer bueno. actas de nacimiento y demás, y ahí es donde se enteran. Cuando tenía como 20 años, esto va a ser anónimo, Fer. Cuando tenía como 20 años, una prima y yo encontramos unos videos VHS. Nos dio curiosidad que estuvieran escondidos en una caja y los vimos. Estaba mi papá con mi tía, o sea, la cuñada, la menor. Salí llorando a decirle a mi mamá, ella me quitó el cassette y solo me dijo, hay cosas que nunca jamás entenderías. Pensé que se iban a pelear con su hermana, pero no. Mi tía se casó y tuvo hijos que mis papás los bautizaron. Pues esas cosas no se entienden. Siguiente pregunta. ¿Hay de secretos a secretos, Blanca? ¿Todo se debe de decir a los involucrados y ya? ¿O cómo decir que sí y que no? Saludos desde Querétaro, Rocío. Yo creo que aquí hay que valorar todo el contexto y saber el impacto y qué tanto necesitamos nosotros dar esa información y ver cómo reacciona la otra persona con la información, cómo están sus condiciones, en qué edad está, si es niño, si es adolescente, si es adulto y cómo se va a sentir con esa información, ¿no? Pero acá lo más importante es evitar los temas de secretos en las familias, generar comunicaciones abiertas y claras, ¿no? Por acá dicen, a ver, Blanca, segura, ¿hay secretos que no es mejor que se queden ahí y llevárselos a la tumba? Pues bueno, igual, o sea, yo creo que tiene mucho que ver el contexto, las edades, las familias, qué podemos dañar, qué ganamos con eso, ¿no? Si vamos a ganar esta cercanía, esta confianza, si queremos restituir estas situaciones, adelante. Si al final es algo que te pidieron, porque hay quien a veces a lo mejor está a punto de morir y deja encargos y deja ciertas situaciones Wow. y te lo pide, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? No quiero que lo digas, pero quiero que hagas esto y demás. Y si no vamos a dañar, creo que es lo mejor es decirlo, pero hacer esta reflexión. Si estamos dañando al otro, a lo mejor tenemos que reflexionar y ver cómo la persona, esto es muy importante, todos tenemos herramientas emocionales para resolver las crisis, pero si sabemos que no es una persona que sea muy estable, Pues entonces mejor ahí no. ser prudente y revisar qué pasa después, qué pasa si lo digo, ¿voy a dañar o voy a conciliar? Fíjense esta, no, es que de veras que todos tenemos guardado algo. Fíjense, mi madre jamás me dijo quién era mi padre. Mi relación con ella siempre fue muy tensa y ya muerta no la extraño. Claro, porque no se formó un vínculo. Exacto. Los vínculos los vamos construyendo juntos día a día por momentos, con personas que son de nuestra sangre o que no son. Como una pared, tú pones 10 tabiques, el otro tiene que poner 10 tabiques. Si esta chica puso 20 y la mamá puso 2, Pues o no sí, se generó, no estuvo ahí. Pregunta Abel, ¿es lo mismo ocultar errores o historias que pecados? Ok, pues aquí tiene que ver, todas las personas tenemos espiritualidad y hay diferentes religiones y tenemos que respetar, ¿no? Pero es cómo concibe la familia los temas de la Exacto. comunicación y la religión y qué impacto generan en ellos. Natalia Ruiz de Puebla, mi papá viajaba por trabajo cada semana. Un día después de su muerte, nos llegó una mujer al velorio con sus 3 hijos. Eran nuestros medios hermanos. Nadie sabía nada.
Mi mamá solo dijo, siempre lo sospeché, pero nunca quise preguntar, me carga. Pues sí, es que también eran los tiempos. Y entender que las familias no son perfectas, no vamos a encontrar padres perfectos, hijos perfectos, y tampoco son idílicas. Sí, o sea, esta parte de mirar familias perfectas no va a estar, y que los papás y las mamás son humanos. Eso es muy importante. El problema es que de pubers y adolescentes miramos a los padres asexuados y creemos que no tienen esta capacidad de vínculo. Pero ojo, ahí el señor falleció y a veces se genera mucho enojo, y también a veces sentimos que no podemos enojarnos con nuestros muertos, que ese sería un tema muy bueno de tanatología. Ah, no, ese apúntalo, Sí. Emilio. Pero tenemos no que nos podemos trabajarlo. enojar con nuestros muertos. Pero como pregunta, ¿no nos podemos enojar con nuestros muertos? Pues claro que sí, porque esta chica seguro está enojado con el papá cuando Furioso. llegó, ¿no? Y hay que trabajarlo, y hay muchas herramientas. Aquí, si vivimos cosas que no nos gustan de la familia, podemos escribir y rayar y después romper. O podemos tomar nuestro celular y hacer audios y borrarlos, ¿sabes? Y ir a terapia te va a ayudar muchísimo, porque vas a sanar A tú. mí un día la terapeuta me dijo, escríbele una carta a tu papá. Ah, hijo. Le dije, no, pues espérame tantito. Meses después, semanas, me subí a un avión a Guadalajara, de esos que agarro a las 6 de la mañana, y que me entra el chamuco, riácatelas. Ahí Y había turbulencia ahí. No sabes qué descanso. Claro, Uy, y para bajaste mí. ligera. Sí, Sí, para mí. Y te cobraron menos en el siguiente boleto de avión, Sí. seguro, porque estabas más ligera. Dice Rocío Delgado, Ciudad de México. Siempre vi a mi hermana mayor como una familia, como una mujer muy estricta, una figura nefasta conmigo. A los 17 años mi tía me revela que es mi madre biológica. Y la obligaron a mis abuelos a ocultarlo. Pero fíjense, aquí el tema es que perdí una madre, gané 2 verdades y un dolor que no se me ha quitado desde entonces. Justo, hay que trabajar todo eso porque son las circunstancias, y a veces muchas de estas acciones no es porque la persona quería hacerlo. México tiene el primer lugar de mayores embarazos en adolescentes, y entonces anteriormente las familias lo que hacían es, no estás embarazada tú, vamos a poner los apellidos, y entonces los abuelos son los que toman ese rol. Y hay ese dolor que está ahí de manera consciente e inconsciente. Crecí creyendo, José Manuel de Veracruz, este está durísimo. Bueno, todos están. Todo lo que hemos puesto en la mesa. Gracias por qué escribir. honestidad, de verdad, qué honestidad de todos ustedes, de nosotros, que decimos, pues a mí me tocó esto, escribirle una carta a mi papá, y pues sí estuvo de atar, pero qué bien me cayó, qué bien me hizo, ¿no? Pero porque necesitan decirlo, ¿te fijas? Dice José Manuel de Veracruz. Ay, José Manuel, esto está. Crecí creyendo que mi papá había muerto en un asalto a los 22 años. Pues no, resulta que un familiar me confesó que fue su hermano el que lo mató por un pleito de tierras. Y vivió años con nosotros en la misma casa el tío. Nadie lo denunció porque la sangre es la sangre, decían. No, bueno, yo me tuve que ir de esa familia porque la verdad, para mí, pues todos están muertos como mi papá. Pues es que ves la mentira. Es que poner límites emocionales en la familia también está bien, y a veces es necesario. Dios saben qué digo, siempre tiene que haber un adulto. Luego voy a tratar de explicarlo un poco mejor. A mí me pasó muchas veces que guardaban un secreto en familia y nadie de los adultos pegaba en la mesa y decía, eso no está bien. Hay veces que hace falta que un adulto pegue en la mesa y decir, dilo. Claro. Pero hay gente que, pues como la familia de José Manuel, pues no pegaron en la mesa. Hay que pegar en la mesa. Y él siempre lo sintió, porque eso se percibe. En mi familia confundieron un secreto con un delito, Fernanda, familiar. El primo mayor, 18 años, violaba a las primitas de 6 y 7 años. Lo único que quería, pues, era que ya no se tocaran el tema. Y que en las reuniones familiares, pues, no fueran los mismos primos. Y fue un desastre, porque resulta que cuando exigimos que se hicieran las denuncias y que hubiera consecuencias, pues fue un rollo, porque nosotros tenemos un hijo
y queremos que sea consciente que las cosas tienen consecuencias. Ese es un problema muy grave. Porque ahí hay que entender algo difícil y doloroso. El 70% de los abusos en niños y niñas en México son cometidos por alguien muy cercano. Híjole, sí. Y muchas de las veces se oculta. Y cuando la persona decide hablar, lo que está buscando es la validez de alguien, ¿sabes? Y es muy común que mamá o papá no valide o el familiar al que le dice no valide y ahí se siente doblemente victimizado. Entonces, los secretos de familia pueden tener un impacto importantísimo y pueden generar depresión, ansiedad, hasta intentos de suicidio. Mi tía hermana, o sea, abuelo paterno Fer, encontró a su hijo, o sea, mi tío, en una bolsa tirado en el basurero, recién nacido. Se lo llevó, lo crió, lo educó, fue cirujano dentista, pero pues no, o sea, nunca pudo sacar adelante el tema y se convirtió en alcohólico y murió de cirrosis. Claro. Mis abuelos iban a un rancho 1 o 2 veces al mes, dice Esteban Varela de San Luis Potosí. Decían que era por asuntos del campo y años después, cuando mi abuelo murió, descubrieron que no, que ni madre, que ahí tenían escondida a una hijita con síndrome de Down, que nunca hablaron de ella, la criaron en secreto y eso... Pues dice que mi papá la conoció hasta los 40 años. No, está terrible. Cuando guardas secretos familiares siempre hay inconscientes en una familia que abren la bocota, dice María Elena. Y por último, tengo 80 años. Si yo te contara cuántos secretos guardé, desde saber que mi padre había vendido un caballo para pagar el velorio de su comadre y le dijo a mi mamá, no, o sea, una cosa terrorífica. Todos los secretos te hacen tejer relaciones con personas, aunque sean trágicos y dramáticos o feos. Pero cuidado cuando alguien abre la boca. Hernaldo Mujica, claro, de Chihuahua. Claro, aquí creo que lo importante es que busquemos que las familias sean lo más sanas posibles. Tu teléfono, Blanca, tus datos rápidamente para irnos a pausa, nos gana la guillotina. Gracias, 55 12 31 22 16. Está ahí siempre y gracias por la invitación. Gracias, vuelve pronto.